Bueno, bien, ahora sí vamos a cerrar este día con el panel. La pregunta: ¿de qué forma el Estado colombiano construye innovación en la administración pública? Como les comentaba, moderado por Leonardo Rodríguez González, administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de especialización en políticas públicas de la misma universidad, candidato a magíster en administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública, estudiante del máster de intervención social en sociedades del conocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Lo acompaña en este panel nuevamente Ober Alejandro Ortiz, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, y también Samuel Patiño Agudelo, doctor en educación de la Universidad de Salamanca. Su trabajo fue de grado cum laude, con maestría en educación de la Universidad Javeriana, licenciatura en filosofía de la Universidad Urbaniana de Roma. Es docente de la ESAP Territorial Caldas, así como también de reconocidas universidades como la Universidad de Caldas, la de Manizales y la de Risaralda. Cuenta con variadas publicaciones y reconocimientos académicos. En los últimos 5 años ha dirigido varios proyectos de investigación, de manera que comencemos a desarrollar nuestro último panel en esta tarde hoy: ¿de qué forma el Estado colombiano construye innovación en la administración pública? Bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes. Nos corresponde la tarea de cerrar este día inaugural de la Semana Internacional ESAT 2015 y vamos a cerrarla tratando de abordar una de las preguntas claves que nos convoca en esta Semana Internacional, y es el tema de la innovación. La pregunta que nos convoca habla acerca de qué forma el Estado colombiano construye innovación en la administración pública. Una pregunta central en términos de las acciones que realiza el Estado en el marco de una sociedad de constantes cambios, una sociedad que en el siglo XXI debe articular diferentes tecnologías, diferentes formas de acercarse a la administración pública, diferentes formas en que las sociedades expresan el papel que debe jugar el Estado y hasta dónde debe llegar dicha participación del Estado. En ese sentido, pues yo creo que este panel nos va a permitir aterrizar un poco el concepto de innovación y qué entendemos por innovación, pero sobre todo profundizar en qué es innovación en administración pública, que claramente no es lo mismo que hablar de innovación en la administración privada o en la administración de empresas. En ese sentido, o para tratar de abordar y de encontrar respuesta a esta pregunta, nos acompaña Samuel Patiño Agudelo. Él nos va a presentar una ponencia sobre administración pública y cómo ella puede generar innovación social. Es una reflexión en torno a los desarrollos investigativos del Grupo Orión en la ciudad de Manizales y de los diferentes grupos que trabajan el tema de innovación en Colombia, tratando de abordar el tema de la innovación social como la posibilidad de acercar la administración a la comunidad y como la necesidad de generar entornos y de conocer esos entornos nos puede ayudar a generar valor social. Seguidamente estará nuevamente con nosotros Ober Alejandro Ortiz. Él nos va a hablar de un proceso de gestión y construcción de redes para el fortalecimiento del desarrollo local a partir de una experiencia de formación de líderes que se desarrolló en el municipio de Pitalito, Huila, bajo el contexto de redes y que fue presentada al concurso Expo Innovación, resultando ganadora entre más de 200 propuestas. Entonces, sin más preámbulos, damos ya 15 minutos para cada uno de nuestros panelistas invitados y pues agradecemos a todos ustedes por estar presente en este panel. Entonces, doctor Samuel Patiño, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Pantalla. Sí. Está bien. Ciertamente las oficinas públicas de las administraciones públicas están experimentando cambios importantes
generando espacios de discusión, de pensamiento y de experimentación que están por fuera de las visiones tradicionales de los gobiernos. Algunos emplean con intensidad los medios tecnológicos, otros, como nosotros, queremos entrar a revisar ciertas experiencias que tienen que ver con las costumbres, los valores, las tradiciones de la comunidad. Es decir, el valor social de las personas en los territorios para apalancar procesos de gestión pública en la administración. La primera. Es común escuchar que la gente expresa que los gobiernos deben consultar a los ciudadanos cuando se trata de tomar decisiones importantes que afectan su desarrollo y su calidad de vida. Pues esto tiene que ver con que si es importante, por ejemplo, celebrar un mundial de fútbol como el 2014 o generar proyectos de desarrollo desde el punto de vista de la educación o la salud. Los enfoques que se pueden destacar está la utilización del digital para aplicar estas iniciativas de gobierno abierto, etcétera. Nosotros también pensamos que el gobierno abierto o el gobierno 2.0 no puede ser sinónimo de participación y de inclusión democrática exclusivamente. También pensamos que existen otras formas también muy básicas y quizás muy elementales que deben ser también consideradas y que ciertamente lo vienen siendo. Esta experiencia de trabajo, de innovación, como reflexión en la administración pública, la compartimos con un grupo de estudiantes de la ESAB Manizales y con los cuales hemos venido discutiendo el tema de la importancia que tienen las administraciones públicas para incorporar en sus desarrollos el valor social y cultural de las personas de la comunidad y la región como capitales de desarrollo, como recurso valioso de desarrollo. Los planes de desarrollo argumentan siempre que el desarrollo que se genere en la región o el territorio incorpora la perspectiva económica y también argumenta y la perspectiva sociocultural de la comunidad. Pero cuando va uno a ver cuál es el énfasis o el desarrollo que tiene en sus planes operativos y demás, el tema de la dimensión sociocultural en los planes de desarrollo, pues es muy escasa. ¿Qué evidencia esto? Que las personas, las capacidades que se tienen, no son consultadas para identificar áreas o intereses de desarrollo y tampoco para valorar sus competencias, habilidades o destrezas para ser incorporadas en los mismos en las mismas dimensiones del desarrollo. Entonces nosotros creemos que allí hay un vacío enorme en la administración que no solo no consulta el sector sociocultural de su entorno, sino que también de alguna manera lo excluye. Y allí nosotros vemos un filón muy importante. ¿Por qué? Porque si bien la presión de la eficiencia del Estado ha dado paso del ejercer presión en lo económico, pues en la actualidad ha dado una apertura inmensa a la dimensión sociocultural. Y es allí donde nosotros también vemos como un filón importante de trabajo. Creemos que la ciudadanía, creemos que la comunidad crea la ciudad y la crea de maneras
formales, informales, construyendo una nueva vida cotidiana que la inventa y la reinventa cada vez que le es posible. Y esto se puede ver en los estudios, por ejemplo, de Richard Florida, cuando identifica las sociedades creativas, las clases creativas, como lugares de constitución de una nueva forma de clase que supera de hecho la visión tradicional de la mirada clasista, de estratos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para mirar en su entorno distintos grupos que emergen con nuevas posibilidades de desarrollo, aún sin contar, y de hecho lo hacen sin contar con la anuencia del Estado como tal. En este sentido, también vemos estudios muy claros, por ejemplo, de estudios mundiales de valores de Ronald Hinglehardt, por ejemplo, cuando hace un estudio a nivel mundial en 43 sociedades del mundo, donde nos cuenta la manera como cambia la percepción de una comunidad cuando su énfasis está situado en una línea de pronto económica, de pronto cultural o de pronto política. En cualquiera de los tres frentes que determinan las líneas de desarrollo, pues se va a mover hacia una determinada dirección. Las sociedades cambian de acuerdo a las presiones que ejerzan sobre ellas. En la actualidad, como le digo, la presión hacia lo cultural crea valor y crea valor social. Entonces, la experiencia que les queremos contar pues está situada en la indagación sobre estos dos proyectos de investigación y que vienen siendo objeto pues, de estudio en el grupo Orión y los grupos emergentes de innovación en la administración pública. Esto es así porque cada uno de los integrantes del grupo de investigación hacemos parte de las campañas políticas actualmente y lo hemos hecho a propósito para saber un poco qué es lo que ocurre al interior de los movimientos políticos cuando se gestan los programas o los planes o las propuestas de gobierno. Y vemos que la incorporación del capital social o del capital cultural pues es muy escaso, es muy limitado. Aquí estamos colocando de antemano un diferente que es la crisis de representatividad y colocamos como el sector social una base piramidal inmensa que está por crecer y que está por desarrollar. Hay una frase que la argumenta de alguna manera y es la que plantea Robert Dahl en su Poliarquía: nadie cuenta por uno mismo más que uno mismo. Y es que si el Estado se está achicando cada vez más, pues le toca a la dimensión social y a los actores sociales organizarse creativamente para poder gestar sus propios desarrollos. Esta también es una línea de estudio que nos compete desarrollar y la colocamos acá para esclarecer un poco en dónde estamos situados. En una vía moderna a una vía más posmoderna o de cambio, donde las formas de organización se modifican significativamente. La presión entonces es hacia el sistema de valores y hacia lo que la gente cree, al sistema de creencias y hacia la importancia que se le da a la capacidad de expresión, a la capacidad de elegir, a los estilos de vida y a las obligaciones que tiene el individuo con la comunidad. Aquí hay un cuadro de análisis donde fundamentalmente pensamos que las administraciones públicas
han desarrollado con más fuerza las condiciones existenciales favorables del desarrollo, pero no consideran condiciones externas que permiten o limitan el desarrollo humano. El primero está muy en función del desarrollo económico, pero nosotros consideramos que la segunda opción debería ser considerada en la administración para generar nuevas miradas de valor agregado en su capacidad de gestión. Bueno, nosotros hemos visto cómo los mismos planes de gobierno que se plantean en los programas de gobierno de las nuevas administraciones, pues escasean un poco de esta lectura. Y es allí donde queremos llegar. Creemos que el metapunto de vista pues tendría que ver con que la administración incluye o incluiría expectativas subjetivas de las personas, lo mismo que capacidades intangibles o de valor económico, como tiene que ver con el énfasis que hace hoy día el desarrollo o los objetivos de desarrollo sustentable, con énfasis en conocimiento intensivo, aplicado justamente a la realidad social. No solamente como las cosas no piensan las personas, y creemos que orientar ciertas capacidades a las personas o desde las personas, orientar ciertos desarrollos desde allí, pues tendría mayor capacidad de gestión en administración. Los cambios que hemos evidenciado desde las concepciones de Estado sobre el individuo que ha tenido, pues han variado mucho y pues se ha generado mucha como dicotomía entre estas miradas y allí pues también es un tema que nosotros ponemos de presente. Juntamos en una pieza integrada el desarrollo de capitales humano, social, cultural, otros hablan de capital sinérgico, sobre la base de que no puede ser entendida la dimensión sociocultural como una sola manera de expresión cultural o como una manifestación atribuida al folclore o los festivales de teatro como en Manizales. Dice, es que Manizales es muy cultural. ¿Por qué? Porque tiene un festival. ¿Qué es que aquello? Resulta que existe una comunidad allí de personas que requiere ser más consultada, más indagada sobre sus expectativas. Y entonces el capital sinérgico puede ser la suma de ellos. Y en ello estamos pues trabajando y estudiando. Tomamos como principios de la participación las personas, es decir, incluidas en el concepto de desarrollo. También porque el enfoque de desarrollo actual está orientado hacia el enfoque de desarrollo humano. Entonces, mal valdría para la administración pensar que no tiene que incluir estas dimensiones, sino que son más accidentales o son externas. Bueno, este es un área de trabajo que nosotros valoramos. Este proyecto entonces está ubicado en la zona del medio del Bajo Occidente de Caldas, en lo que tiene que ver con Anserma, Risaralda, San José, Viterbo, y la zona que está también en azul, que tiene que ver con Río Sucio, tal. Estamos identificando allí rasgos socioculturales que determinen un poco capital humano, capital social y capital cultural. Entonces, saber esto, cómo lo incorporan las administraciones en sus agendas de desarrollo. Es un poco la idea. La comprensión que hemos venido teniendo sobre el ejercicio, pues es un poco esta, sobre la base de que la planificación tendrá que incorporar estos elementos. Seguramente que sí. En algunas campañas políticas en el departamento se han hecho carpetas donde se le ha consultado vereda por vereda, casi puerta a puerta a las personas, unas preguntas, pero sobre todo una pregunta en particular, y es qué capacidades tiene, qué habilidades posee, qué destrezas, con qué destrezas cuenta, qué sabía hacer,
Entonces uno encuentra allí pues muchas habilidades, muchas capacidades, muchas potencialidades que no están exploradas o que definitivamente por condiciones de pobreza o marginación están ocultas. Entonces ahí nos parece que hay un valor muy importante. En el estudio consideramos entonces 4 dimensiones fundamentales de trabajo, que es la dimensión cultural, institucional, el concepto, la categoría de persona, el tema de una nueva comprensión de la sociología de la gestión pública y las nuevas herramientas de planificación conjuntamente con la ciudadanía, que nos parece que es posible de hacerlo, en tanto que son también grupos pequeños y que se pueden identificar sus realidades. Y el cuarto es el concepto de región, también en perspectiva de lo que el Plan Nacional de Desarrollo plantea para la región. Bueno, este es un poco el planteamiento que les quería comentar en términos de que fomentar la cultura de la innovación potencia el desarrollo territorial y local de la región. Aquí están entonces los integrantes del grupo y un poco cómo nosotros trabajamos y desarrollamos esta propuesta. Están haciendo, esta es una agenda de trabajo nueva que estamos incorporando y vemos cómo las administraciones sienten que sí es necesario, que es pertinente identificar no solamente las capacidades económicas de la región, sino las capacidades socioculturales de las personas para generar nuevos desarrollos institucionales. Y nos parece que esta mirada de abajo hacia arriba es una manera también de gobierno abierto y sobre todo de que acerca la administración con la comunidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Samuel Patiño por su presentación y damos la palabra al doctor Over Alejandro Ortiz. Bueno, buenas tardes nuevamente. Quisiera dar los créditos aquí inicialmente a uno de mis profesores, cuyo nombre no me quiero acordar, pero que está aquí presente, que fue quien me introdujo en el tema del análisis organizacional y por qué las organizaciones son innovadoras o no, y todo el clima, cambio organizacional, cultura organizacional. Entonces, doctor Cástulo, gracias por estar aquí nuevamente, ya hace 15 años nos vemos y hoy nuevamente nos estamos mirando aquí. Esto vale este crédito por lo siguiente: cómo el Estado debe innovar y la situación, perdóname aquí, ¿cómo cambio esto? Y entonces, lo más importante que he detectado en estos años de ejercicio profesional y de trabajo comunitario, de trabajo con la administración pública, quienes más debemos innovar somos nosotros, y más en el tema de los docentes. Y en el caso mío, que me he enfocado más por el tema del liderazgo comunitario, es en la forma como le llegamos a la ciudadanía. Entonces, la experiencia que les vengo a contar aquí es, mire, en el año 2005 llegué a Pitalito Huila como director de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, le propuse un convenio a la alcaldesa del momento para efectos de formación de líderes. Y entonces ella me dijo, no, mire, hemos hecho muchas formaciones de líderes y eso ya la gente ni vaya. Le dije, alcaldesa, esta será diferente, completamente distinta. Y dije, ¿cómo por qué o qué? Le dije, no, por los componentes, por lo que vamos a hacer. Yo le prometo, alcaldesa, que vamos a hacer un proceso que usted va a quedar aterrada. Claro, yo llegaba nuevo. Y entonces la llamamos, fue un solo diplomado. Por eso la conferencia esta mañana del profesor que nos dijo el tema de la educación y el tema de las unidades productivas, que deben ir ligados. Entonces le dije, alcaldesa, mire, vamos a hacer un diplomado en gestión y construcción de redes sociales para el fortalecimiento del desarrollo local. Eso va a ser innovador. Vamos a movilizar la gente, los líderes. Vamos a escoger en esa formación líderes de todos los calibres, líderes comunitarios, líderes, etcétera. Vamos a reunir y vamos a durante 4 o 5 meses hacerles una formación por grupos, etcétera.
bueno, ya regañadientes, en ese año 2005 sacó la administración municipal 30 millones de pesos, montamos la temática y entonces dentro de la temática, estimados amigos, trabajamos mucho el componente de cultura ciudadana, el componente de liderazgo, el componente de proyectos, el componente de en y desde el espacio público, y ese componente iba ligado con cómo hacer radio comunitaria, televisión comunitaria, y otro componente que llevaba el tema de danzas, más el tema de la formación como tal. O sea, era un diplomado completamente integral. No cualquier docente podía participar, sino aquel docente que tenga la capacidad de movilizar, porque hay docentes que se nos quedan estacionados allí y entonces los estudiantes les da sueño, pereza o algo, y más en el tema de los líderes comunitarios. Entonces empezamos ese proceso. Inicialmente a la inauguración llegaron 100 líderes, era para 80 líderes nada más la formación. Empezamos la formación y aquí ocurrió lo contrario, fue a llegar gente a la formación, total que armamos 2 grupos, 160 líderes de todo el calibre que pudiese existir allí. ¿Qué ocurrió, apreciados amigos? Que dentro de la formación paralela, un grupo el sábado, otro el domingo, vinculados absolutamente todos, empezamos con el componente del liderazgo comunitario, involucrándole todo lo que va en el tema de innovación, qué es emprendimiento, todo el tema de inteligencia emocional, inteligencia social, lo que se requiere para efectos de movilizar y ver cómo maneja el tema del carisma, el tema de la actitud, y entonces eso fue cambiando. Recuerdo, amigos, la foto inicial de llegada de todos esos líderes, unos con camisa descuadernada, otros con cachuchas, los manos de campesinos, y arrancamos, apreciados amigos. La gran verdad, la formación nos generó todo un impacto, incluso de desfiles, incluso los programas radiales que se hicieron, 6 programas radiales comunitarios, muy bonito, unos haciendo radio, otros haciendo el tema de la televisión comunitaria, otros en el grupo de danzas, otros bailando tango, otros y todo el componente era dinámico, activo. Entonces con eso estábamos demostrando era que los procesos de formación no tienen que ser aburridos, sino aplicándoles un contexto de innovación, incluso para varias cosas que queríamos lograr. ¿Qué ocurrió? Lástima aquí no poder presentarles más de 1000 imágenes que tenemos de cada uno de los procesos que se iban interactuando con estos líderes. Claro, era maravilloso, por ejemplo, cuando unos estaban en danza, cuando los otros estaban en la radio, cuando nos encontrábamos cuando, por ejemplo, representábamos los mecanismos de participación ciudadana, cuando les enseñábamos cómo hablar en público, en el momento de conocer la administración municipal, las cifras, todo. Eso fue generando un aspecto supremamente importante. Entonces, cuando viene la representación de aquí, el Departamento Administrativo de la Función Pública nos dice, mire, el Premio Nacional Alta Gerencia, bueno, yo quería que nos contara muchísimo más el tema del Premio Nacional, porque resulta que ese diplomado, esa formación y todos los logros que tuvimos, además con los proyectos que fueron armando cada uno de esos líderes, porque eran proyectos con toda la metodología, con ficha, le pusimos estudiantes de universidad para que los acompañaran a presentar los proyectos. Entonces el día que terminó la formación, no solamente terminaron con el cartón, sino que la administración municipal recogió los 160 proyectos de cada una de las veredas de donde venía. Ese proceso, apreciados amigos, lo presentamos a convocatoria Expo Innovación 2005. Y bueno, qué maravilloso, dentro de más de 200 propuestas que evaluaron en el país y en especial de municipal, la gran sorpresa es que nos llamaron de Presidencia de la República para efectos de la socialización y la premiación. Y allí nosotros justificamos por qué había sido o había contribuido en el tema de la innovación en la administración pública, qué efectos había tenido. Mire, hoy, profesor Castro, doctora Jenny, esos formadores, esos líderes que se formaron, generó toda una dinámica que se volvieron concejales, se volvieron ediles, hoy son diputados, incluso uno ya fue alcalde, y es todos les hemos hecho el seguimiento y eso generó toda una formación que me da mucha alegría saber el impacto que causó. En el mismo municipio, esa construcción de redes entre los líderes no se hablaban. Entonces, ¿cuál era el tema de la gestión, construcción de redes? Para nuestro director del Centro de Innovación de la Administración Pública o de la MINTIC, era el tema de cómo se generan redes. No se dialogaban entre veredas, no se dialogaban entre los mismos barrios, los presidentes de junta, etcétera. Pero esa conexión sí generó
todo un esquema completamente diferente. Entonces, esta experiencia fue premiada, aquí está en el Departamento Administrativo de la Función Pública, la pueden verificar ustedes cuando miran y cliquean en el año 2005, experiencia de Expo Innovación, y entonces eso nos motivó muchísimo. Y aquí tenemos cuando fue la premiación en Presidencia de la República. Lo que más se destacó fue cómo se logró movilizar a esos líderes. Recuerdo desfiles que hacíamos, en un desfile con esos líderes, 160 líderes, me movilizaron 20.000 personas en el municipio de Pitalito, en un evento que teníamos que hacer. En integración en los eventos que realizaban públicos, se movilizaba la gente. Entonces, lo que queremos destacar de esta formación o de este diplomado o de las experiencias exitosas de innovación en la administración pública es la formación, pero esa formación debe ir acompañada con gente que realmente haga movilizar, con gente que tenga como esa capacidad de influir y de generar un valor agregado en la gente que se forma. Así que a grandes rasgos, apreciados amigos, es decirles, la formación es para mí, la experiencia que esto me dejó y donde la he replicado dentro y fuera del país es digamos, el ancla o esa, digamos, clave para que se generen procesos de innovación, porque si nosotros no innovamos al interior de la comunidad, desde el mismo cambio de pensamiento, de actitud, de comportamiento, no vamos a generar esa empatía, ni ese Estado va a estar cercano al ciudadano, ni el ciudadano va a estar cercano al Estado. Entonces, ese es un poco como la historia del tema que nosotros hicimos en Pitalito Huila y que lamentablemente la pusimos, por ejemplo, aquí a la ESAT, se la comunicamos, le dije, mire, señores ESAT, podemos replicarla en el país, y en su momento no le paró bolas. Esto valió 3 programas en Señal Colombia que también se sacaron sobre el proceso de formación. Está en Canal Institucional, registrados los programas que se hicieron de allí, y fue todo un boom en ese sentido, por eso lo consideramos innovación en la administración pública. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Over Alejandro Ortiz la presentación y ahora damos la palabra a nuestro público asistente, aquellos que quieran hacer preguntas o tengan alguna intervención. Un micrófono, por favor. Segunda fila. Hola, listo, gracias. Buenas tardes. Tengo, pues primero agradecerles las presentaciones y tengo algunas inquietudes. Quisiera saber qué encontraron frente a la generación de capacidades, no solamente en habilidades de creatividad, sino en otras dimensiones que se requieren para adelantar procesos de innovación. Adicionalmente, también saber si se encontró algo inicialmente pues en el estudio de Manizales, frente a las capacidades no solamente personales para hacer innovación, sino las capacidades de los equipos para hacer innovación y las capacidades de las organizaciones para hacer innovación. Y por el otro lado, quisiera saber si han identificado esquemas de medición de la innovación pública, porque al fin de cuentas, en la medida en que se genera impacto es que existe innovación. Y muy pronto nos van a empezar a decir, bueno, ¿y qué es lo que genera la innovación? Demuéstreme que la innovación es algo a lo que hay que ponerle atención. ¿Cómo medimos el impacto de lo que estamos generando a través de estas experiencias de innovación? Gracias. ¿Quién desea arrancar? Bueno, me adelanto en la última apreciación. De este ejercicio hubo todo un documento de parametrización para efectos de los impactos causados, ¿no? Por ejemplo, proyectos presentados, tipo de proyectos, digamos, fueron varios indicadores que en el momento no recuerdo, pero digamos que frente a la capacidad institucional lo que se detectó allí, más importante es que no había cercanía entre los de la administración municipal con los líderes comunitarios, ¿sí? Los consideraban más bien mandaderos. A partir de la formación, digamos que los líderes se apropiaron de todos los procesos que realizaba la administración municipal, tuvieron acceso, tuvieron cercanía con los secretarios de despacho, con los servidores públicos, hubo un cambio en la atención ciudadano
o líder comunitario servidor público, y entonces digamos que eso nos facilitó o le facilitó a la administración municipal la forma de comunicarse o de interactuar con los líderes. Digamos que la medición fue más por ese lado y por eso cuando lo evaluó el Departamento Administrativo de la Función Pública fue lo que detectó, expresaron los evaluadores, ¿no? Que cómo esas redes que se generaron allí hicieron que la administración pública de ese municipio cambiara en la forma de interactuar con los ciudadanos, frente a ese en particular. Bien. Respecto del tema de las habilidades, nosotros estamos evidenciando pues de alguna manera que como depende mucho de, sobre todo del nivel de formación, sobre todo, entonces el tema del capital humano allí cuenta mucho. Entonces si se centran las habilidades allí, pues allí quedarían situadas. Pero vemos mucho rezago, si se quiere, en temas de la dinámica social, las capacidades de las personas para juntarse, para hacer redes, para hacer asociaciones, siempre es muy limitada desde el punto de vista de la iniciativa propia. Siempre se espera que sea de alguna manera la vida institucional la que las promueva. Y en esto, al interior de los equipos, para el otro planteamiento, a mí me parece que los equipos realmente se vienen haciendo preguntas sobre la dinámica y sobre las necesidades de apalancar procesos de innovación, pero me parece que sí hay rezagos en términos de capacidad, de generación de equipos y demás. Porque es que se ha considerado solamente que la innovación es innovación tecnológica o mediada por TICs. Y quizás también hemos visto en el escenario y en el día de hoy también que la innovación es de muchos órdenes. Y entonces habrán equipos para unos asuntos, pero quizás la ausencia de otros equipos, por ejemplo en este asunto de la innovación técnica o tecnológica, sí es evidente. De hecho, recordemos que la ley de ciencia y tecnología argumenta que cada departamento y cada municipio debe tener una secretaría de investigación de ciencia y tecnología, y estas todavía no se crean, no se crean. Entonces, allí hay un rezago importante también. Y el tema de los impactos y la medición, pues realmente nosotros estamos haciendo la búsqueda por este sector, por estos sectores que le mencionaba, sobre experiencias exitosas e iniciativas también de éxito en la administración pública, pero que incluyan la base social. O sea, que no sean solamente de la gestión pública, sino que también incluyan experiencias que la comunidad puede o evidencia como innovadoras, al menos que la comunidad resalta como experiencia importante para superar cualquier tema o cualquier contingencia. Nosotros recalcamos una idea allí, es que se requiere muchos procesos de aprendizajes competenciales para abordar temas del entorno que están llegando con mucha velocidad entre estas áreas. Y entonces hemos hecho la búsqueda por el departamento y allí me acompañan los 3 colegas coinvestigadores, estudiantes y egresados de la ESAB Manizales, con quienes hemos venido trabajando el tema de las experiencias. Entonces, el impacto, sí, el impacto que se evalúa a través de los indicadores nacionales de evaluación de la gestión pública, pero también impactos de orden sociocultural, que es un poco lo que queremos resaltar. Duván, si quieres completar la respuesta. Andrés.
Buenas tardes. Pues se trata es de compartir con ustedes como la experiencia tenida allí en el occidente de Caldas, en los diferentes municipios a los cuales hemos querido llegar. Si bien tenemos el registro de las experiencias exitosas a través del DPS y de otras entidades, queremos buscar las iniciativas de éxito que la misma comunidad tiene desde su nicho de comunidad, desde lo local y también desde las iniciativas como líderes, como agrupaciones, como agremiaciones y pues en este contexto pues más local para enfocarlo pues como en estas iniciativas y llevarlos en ese contexto global, ¿cierto? Realmente para la comunidad, si uno les pregunta qué entienden por iniciativa o experiencia exitosa, sencillamente ellos se basan, o sea, para ellos, para la gente del común o para el campesino, el hecho de que hagan un parque, el hecho de que hagan renovación de mantenimiento de una calle, el hecho de que pongan los puntos de Vive Digital, para ellos eso son cosas exitosas o experiencias exitosas, simplemente es el contexto en el cual se suma, pero hay muchas características a nivel municipal que no son tenidas en cuenta de acuerdo pues a los registros que se deban hacer, ¿cierto? Entonces sencillamente pasa como algo muy general, como algo sin registro, pero que para la misma comunidad en específico es de éxito, ¿cierto? Entonces depende del punto de vista desde el cual se mire esta iniciativa o esta experiencia exitosa. Muchas gracias, profesor Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me gustaría hacer una pregunta muy básica y es, vemos que hay un concurso que se ganó, hay una experiencia importante con comunidades campesinas en el caso de lo que ustedes acaban de presentar. ¿Hay posibilidades o se ha presentado posibilidades de continuidad, de generar líneas de política a partir de eso o programas socioinstitucionales? O sea, actualmente, por ejemplo, se están generando redes socioinstitucionales o procesos de difusión vía web. Entonces sería un poco conocer si hay alguna línea en esa materia. Gracias. En el caso de Pitalito, profesor Alejandro, siguieron más etapas de la formación, otro diplomado. Eso ha hecho que hoy, por ejemplo, Pitalito le hayan entregado, generó toda una dinámica diferente y los líderes comunitarios de Pitalito, por ejemplo, todos tienen su tablet, le generaron para efectos de generar más comunicación con la administración municipal para que lleven los proyectos hechos. Hubo o se generó más participación con los mismos concejales, ya no presentación de decirle al concejal, yo quiero que me tramite todo este proyecto, no, ya llegan incluso con proyectos hechos para que el concejal se los, digamos, gestione. Se generó también, digamos, como ese liderazgos visibles, decir, mire, si usted no hacen las cosas bien, entonces va a tener un control ciudadano por esto y esto y esto, y empezaron los líderes a cuestionar lo que estaban haciendo deficientemente la administración municipal o no. Entonces, digamos que sí ha habido una continuidad, profesor Alejandro, en eso, y el tema del desarrollo comunitario en Pitalito es una experiencia que vale la pena conocer y que más bien nos gustaría que el doctor allí del Centro de Innovación de pronto nos dé una mano allí para hacerle un hackathon a los de allá. De parte nuestra, la continuidad del ejercicio, al menos esperamos que se mantenga. De hecho, para el día 23 de noviembre, y los invitamos de una vez, en Manizales se realizaría el primer foro de innovación departamental. Y entonces allí resaltamos un poco también la idea de la participación de las administraciones públicas, pero también de la comunidad. Tenemos una jornada de trabajo en la mañana, el director de la SAP, el doctor Álvaro, la ha visto con muy buenos ojos y hemos hecho alianza con Gobernación, con otra universidad para hacer el foro departamental de innovación social. Entonces, y de ese foro estamos esperando que nazca
el Observatorio Departamental de Innovación Social. Es decir, que la línea sí tiene desarrollo y al menos esperamos que tenga un curso promisorio, pero sí vamos como en esa línea, porque vemos que sí es importante conectar estas dos visiones, ¿cierto? La comunidad y la administración. Entonces, también le pediríamos al señor delegado de MINTIC a ver si es posible que nos acompañe a Manizales el 23 de noviembre y a todos ustedes también a un día de reflexión sobre innovación social. Esperamos que nos acompañe ASPE, Colciencias, Gobernación, con los departamentos, oficinas de innovación y demás, y esto. Entonces sí tenemos continuidad y más aún cuando ahora viene el tema de la medición de grupos y el tema de Colciencias y el tema del reconocimiento de grupos. Manizales en particular, y permítame la cuña, pues está expectante frente a este asunto porque pues desde nosotros los profesores catedráticos pues lo que hacemos es esfuerzo para que esto se logre y la ESAP también adelante sus desarrollos allí. Es también un ejercicio de iniciativa pues y de esfuerzo que se hace para lograrlo. Sí, esperamos continuidad. Bueno, me dicen que ya no hay más tiempo para el panel, entonces agradecemos a nuestros panelistas por la participación en este espacio. Simplemente quisiera cerrar con algunas reflexiones que yo creo que quedan de esta presentación, tanto de experiencias exitosas en innovación social como la experiencia de la participación en Expo Innovación. Y es que yo creo que la pregunta que se nos hace desde la ESAP sobre cómo construye el Estado de innovación debe partir o nos deja diferentes elementos que nosotros debemos reflexionar. Un primer elemento es pensarnos qué entiende el Estado colombiano por innovar. Creo que allí hay una gran discusión y que debemos tener la capacidad de responder como administradores públicos, entonces, ¿qué se entiende por esa innovación? Es necesario diferenciar entre lo que es innovación y experiencias exitosas. Definitivamente hay una serie de necesidades básicas que hay que satisfacer y eso no necesariamente significa innovar. Llevar el acueducto al municipio no es innovar, es cubrir una necesidad. Llevar internet a los municipios no es innovar, es cubrir una serie de necesidades, y creo que allí, partiendo de esa discusión, nos podemos abarcar o podemos entender mucho mejor el papel que está jugando el Estado. Creo que un segundo elemento de reflexión que nos puede quedar es cómo el Estado entonces entiende esa innovación y cómo entiende las particularidades que tienen las organizaciones públicas, que claramente no son las mismas de las organizaciones privadas, cómo entendemos cómo funcionan estas organizaciones públicas y sus limitantes y sus condicionantes y sus ventajas también frente a las organizaciones privadas, que yo creo que juegan un papel fundamental a la hora de poder generar innovación dentro de la administración pública. Los tiempos de nuestras organizaciones públicas no son los mismos, el uso de los recursos no son los mismos, la facilidad para la toma de decisiones es diferente y en ese sentido creo que estas variables juegan un papel fundamental. Y tercera reflexión que yo quisiera dejar es el tema de las condiciones institucionales que ya mencionaban en algún momento, y es cómo el Estado efectivamente construye esa innovación a partir de recursos, a partir de tecnología, pero sobre todo a partir de pedagogía, ¿sí? Digamos, tenemos procesos en los que el Estado lleva tabletas a los municipios, pero nuestros colombianos no saben usar las tabletas. Entonces, eso ya de entrada genera una serie de limitantes pedagógicas para poder desarrollar procesos innovadores que mejoren calidad de vida. Grandes retos nos quedan de esta pregunta que yo creo que esperamos resolver a lo largo de la semana. Temas como el de democracia que mencionaba el doctor Ober Alejandro Ortiz. ¿Cuándo llegará el voto electrónico? El voto electrónico significa un escenario innovador en términos de la democracia. ¿La democracia representativa sigue siendo vigente en el siglo XXI? ¿O debemos dar el salto a una democracia participativa con la utilización de las diferentes redes sociales que nos permiten generar conectividad? Tema como el de posacuerdo, que claramente pues implica una serie de exigencias y de grandes retos institucionales de parte del Estado, y temas de aplicabilidad de la innovación que nos permitan pasar del discurso de la innovación, del discurso innovador, a la práctica innovadora, que yo creo que es hacia donde le apuntan estas dos experiencias que hemos visto y hemos conocido hoy.
No siendo más, entonces agradecemos su participación, agradecemos su presencia y nos seguimos encontrando en esta Semana Internacional ESAT 2015.